Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Somos un centro de estudio privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel Carlos Cobo, director del instituto. Carlos, bienvenido. Danilo, muy buenos días y buenos días también a nuestra invitada del día de hoy. Gracias, Carlos. Buenos días. En este programa hablaremos sobre las perspectivas del nuevo gobierno en Colombia, del gobierno de Gustavo Petro. Y para esto contaremos como invitada especial con Daniela Escobar López. Ella es economista por la Universidad de los Andes y tiene una maestría en economía en la misma universidad y es jefe de investigaciones en el Centro de Estudios Económicos ANIF de Colombia. Daniela, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme. Este domingo 7 de agosto asume la presidencia en Colombia Gustavo Petro, que representa un giro radical a la línea que ha mantenido el país durante los últimos años. Entonces, ¿cuáles serían las perspectivas de ustedes respecto al próximo presidente de su país? ¿Creen que se mantendrá cercano a la política económica del país en los últimos años? ¿O por el contrario, prevén un acercamiento a lo que ha sido el socialismo del siglo XXI en la región? Bueno, esa pregunta tiene, digamos, bastantes puntos. Me gustaría arrancar por decir que en general las instituciones colombianas son muy fuertes y por eso mismo, por tener, digamos, un balance de poderes más o menos estable, pues el Ejecutivo siempre ha sido una rama muy fuerte, pero es más o menos balanceado. Es un poco complejo llevar a cabo, digamos, unas políticas que puedan verse como profundas, pero al mismo tiempo un poco peligrosas. En ese sentido, es posible que haya cierto continuismo en ciertas políticas económicas que son claves, por ejemplo, el manejo de la política monetaria constitucionalmente tiene, digamos, como principio rector mantener y velar por el poder adquisitivo de la moneda colombiana, y eso es algo que es muy difícil de modificar. Entonces, hay políticas económicas que sabemos que se van a preservar. Sin embargo, el presidente electo Petro sí ha sido muy, digamos, muy claro y muy explícito con que quiere hacer unos cambios, quiere un Estado más grande. Digamos que la reforma tributaria que propone es, digamos que le apunta a, por ejemplo, eliminar exenciones, pero no está dispuesto a eliminar las exenciones de la canasta básica del IVA ni ampliar la base de personas que tributan en Colombia. Entonces ya, digamos, empezamos a ver ciertas políticas que sí son distintas, que representarían un quiebre, también ampliar y programas de subsidios. En campaña habló de un programa de empleo garantizado gubernamental, pero ya el ministro de Hacienda designado, el ministro Campo, dijo que es un programa que es imposible de financiar desde el gobierno. Pero digamos que sí hay, digamos, como, digamos, de parte y parte. Hay políticas macroeconómicas que son difíciles de cambiar, que hacen parte de la institucionalidad colombiana, pero también hay otras políticas que él ha propuesto, no solamente económicas, sino en el frente laboral, en el frente pensional, que sí que pueden significar, digamos, un quiebre con la política tradicional colombiana. Listo, Daniela. Bueno, primero gracias por estar aquí con nosotros. De hecho, me agrada muchísimo que hayas tocado el tema institucional. En primera instancia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, tal vez esto sucede, de hecho, se ve más en Colombia, a diferencia de lo que pasa aquí en el Ecuador. Lo he visto también muchas veces en Perú o en Chile, donde llega un presidente tal vez con ideas extremas, pero al momento en que asume la presidencia, se da cuenta que hay muchas cosas que no puede dejar de hacer justamente para velar por esa estabilidad y también porque ese Estado de Derecho, pues al final del día no se lo permite. Y creo que eso sucede en sus países. En buena hora, pues tienen una institucionalidad mucho más fuerte de lo que tenemos aquí en el Ecuador. Sin embargo, eso no quita el hecho de que, digamos, a nivel económico, los mercados, digamos, desconfíen mucho de su próximo presidente, de que se hayan puesto nerviosos al enterarse de que un presidente como ese y con ciertas ideas y ciertos comentarios también en contra del empresariado, en contra de la inversión, en contra tal vez de lo que nosotros consideramos la estabilidad económica, pues ha tenido ciertos comentarios. Entonces quería preguntarte cómo ven ustedes, o sea, tal vez
revisado el tema de cómo estaría tal vez el tema de la inversión extranjera. Digamos, sé que la moneda de ustedes también se ha venido devaluando. Si bien esto es por otros temas, ya hay inflación internacional y muchos otros temas, también hay gente que está asustada, es decir, que quiere cambiar moneda por dólares tal vez para refugiarse, porque tal vez no confía en lo que Petro pueda hacer el día de mañana. Entonces quería preguntarte tal vez un poco por ya el tema internacional, el tema del empresariado, cómo ve el empresario colombiano o el empresario externo tal vez a este futuro presidente. Pues sí, digamos que estoy de acuerdo con lo que mencionabas. Sí ha habido cierto nerviosismo por este cambio. Digamos que Colombia siempre, digamos, históricamente ha sido un país, digamos, política y económicamente conservador. Em, Se dice que Petro es el primer presidente realmente de izquierda en más de casi 100 años. El último presidente realmente de izquierda que tuvimos fue como en el 36. Eh, y precisamente eso sí se ha reflejado en cierto nerviosismo y en una percepción más elevada de riesgo del país. Si uno mira, por ejemplo, el envi, pues hay una subida que es más marcada para Colombia que para el resto de países de la región. Nuestra moneda también se está devaluando, como decías, eso tiene que ver tanto con factores internos como externos, pero digamos que se ha devaluado y ha sido cada vez más volátil. Entonces sí percibimos ese nerviosismo de la inversión extranjera, aquí tengo las cifras. Apenas tenemos para el primer trimestre del año, pero sí hay, digamos, un poquito una desaceleración. Pero al mismo tiempo el presidente, sobre todo en campaña, y pudo haber sido una estrategia electoral, pero digamos que se ha encargado de intentar mandar mensajes hacia los inversionistas, mensajes de tranquilidad, y eso, por ejemplo, se reflejó en la designación del ministro Campo, que es un economista con una trayectoria muy importante, fue codirector del Banco de la República, ya ha sido ministro de Hacienda en nuestro país, dicta clases en Colombia, entonces es una persona que genera un poco más de tranquilidad con respecto al manejo macroprudencial del país. El problema es si ese mensaje realmente se está transmitiendo. Nosotros, por ejemplo, notamos el día que se anunció que Ocampo iba a ser nuestro ministro de Hacienda a partir del 7 de agosto, y pues la tasa de cambio no reaccionó mucho, como que el mensaje no necesariamente tuvo mucho eco en los mercados internacionales. Pero digamos que sí hay un esfuerzo por transmitir algo de seguridad desde el gobierno y nosotros creemos acá en ANIF y hemos sido muy explícitos, muy vocales con esto y es no solamente es transmitir estos mensajes de seguridad y de que no van a implementar políticas irresponsables, sino desde ya en el planteamiento de las reformas y a partir del 7 de agosto esto tiene que ser, digamos, muy claro en que el país va a tener, digamos, una especie de continuismo en las políticas que funcionan y en las que son responsables. Bien, Daniela, comentabas al inicio este tema importante de la fuerte institucionalidad que tiene Colombia y que de alguna manera se vuelve un impedimento para que se generen políticas tan radicales, que se distancien sobre todo de la línea que ha mantenido en los últimos años el país y que, al menos en términos relativos frente a la región, le ha dado cierto desempeño económico que podemos calificar como positivo. Ahora quisiera preguntarte también cómo están las fuerzas políticas, por ejemplo, en el poder legislativo, porque por contrastar con el caso de Ecuador, acá cuando asumió Guillermo Lasso, para nosotros, con una visión más cercana al mercado, bueno, fue una buena noticia. Sin embargo, su partido en la Asamblea Nacional tenía una representación muy baja frente a otros partidos, y sobre todo partidos con una visión más cercana a la izquierda. Y ahora la realidad es que el presidente no ha podido impulsar sus reformas económicas a través del legislativo. Por ejemplo, una reforma de inversiones fue rechazada y asimismo una reforma laboral no tuvo cabida. Entonces, en el caso colombiano, ¿cómo se encuentra esa situación? Pues digamos, el Congreso también, digamos, las elecciones legislativas que tuvimos en mayo, creo, tuvieron un cambio importante y fue una renovación del Congreso muy grande. Digamos que la mayoría de los congresistas que tenemos para este periodo legislativo son nuevos. Muchos vienen de movimientos alternativos, muchos vienen, por ejemplo,
uno de los que más obtuvo votación, creo que fue el segundo que más obtuvo votación en Colombia ahorita en las elecciones, es un senador que hizo toda su campaña por TikTok, es más o menos un influencer. Y eso también significó, digamos, un cambio de perspectiva sobre cómo va a seguir la política tradicional acá en Colombia. En ese sentido, y digamos siendo el pacto histórico la bancada que más recibió senadores curules en general, pero no necesariamente una mayoría absoluta para poder pasar su agenda de reformas legislativas de aquí en adelante, pues el partido de gobierno, necesariamente van a tener que haber, pues se van a tener que dar varias alianzas. En este punto, lo que hemos visto es muchos de los partidos que uno pensaría se declararían de oposición, como es el Partido Conservador Colombiano, se declararon independientes. Que eso no necesariamente significa que van a ser de oposición, pueden votar con el gobierno si les parece correcto. Y digamos, en ese orden de ideas, es posible que en el principio, cuando el partido de gobierno y el gobierno tienen más capital político, sería un poco más sencillo para ellos aprobar sus reformas. Y por eso el llamado es para que el presidente Petro, y él ya también ha dicho que el 8 de agosto va a presentar su reforma tributaria al legislativo, pues ese es el momento para hacerlo. Vamos a ver qué reforma va a pasar, ¿no? Porque ahora el miedo es que pase una reforma tributaria, por ejemplo, pues digamos en el punto tributario, que sea para financiar su gasto y no necesariamente para corregir los problemas estructurales de nuestro sistema fiscal. Entonces lo que estamos viendo es al principio puede que tenga un poco más de cabida sus reformas, no tenga tanta oposición en el legislativo, em, pero al mismo tiempo esto es una política muy dinámica y está sujeto a muchos cambios. El presidente Duque también entró con una popularidad muy alta y al final no tenía bancada, ni siquiera, o sea, dentro de su partido está fracturado y no tenía la mayoría para poder pasar sus reformas. Listo. Daniel, ahorita que tocaste el tema de una reforma tributaria de parte de Petro, quisiera más bien preguntarte un poco sobre eso. ¿Cuáles han sido sus propuestas económicas durante su campaña? ¿Qué recuerdas y qué temas o qué puntos importantes, de hecho, durante su campaña se tocaron para cambiar esa realidad de los colombianos, económicamente hablando? Entonces, más o menos, ¿podrías comentarnos un poco sobre qué se esperaría tal vez de esa reforma tributaria o qué podríamos esperar económicamente de sus reformas a futuro? Bueno, con respecto a las a la reforma tributaria que propuso en campaña el presidente electo y pues, que ha continuado con algunas de las propuestas, llama mucho la atención que planea generar un recaudo adicional de 50 billones de pesos, esos son 5 puntos del PIB adicionales cada año. Y eso nunca en Colombia se ha visto, creo que en el mundo no se ha visto una reforma tributaria que alcance o sea, ese adicional de recaudo tributario. Y si uno entra al detalle de las propuestas que sabemos que está haciendo hoy, es imposible. Por ejemplo, propone eliminar exenciones, descuentos, bienes exentos, pero digamos, deducciones que se hacen, por ejemplo, en el impuesto de renta. Y, y nos damos cuenta de que no está atacando las principales exenciones y deducciones que hay en el país, que es, por un lado, la canasta básica está completamente exenta del impuesto al valor agregado, del IVA, digamos, con argumentos de equidad, pero ahí es donde está el recaudo adicional. Digamos que si eso no se toca, se perderían básicamente casi 2 puntos adicionales en recaudo del PIB. Y el otro que uno necesariamente tiene que corregir si uno quiere generar un buen recaudo adicional cada año, no de 50 billones, pero digamos algo significativo, es que tenemos un tramo exento del impuesto de renta de personas naturales muy amplio. Entonces, actualmente de los 20 millones de personas que trabajan en Colombia, 22 millones de personas, 10 millones de personas son formales y de esas 10 millones de personas que sabemos que son formales, casi 3 millones están tributando o declarando impuesto de renta. Y eso significa que la base es muy pequeña. Uno lo que querría, digamos, idealmente lo que se necesita es que en los primeros tramos del ingreso, que era una propuesta que hicimos en ANIF y que, digamos, nos mantenemos, en los primeros tramos del ingreso las personas paguen muy poquito de impuesto de renta, pero paguen. Y entonces por la ley de la cantidad, entonces esas personas que son muchas, cada una paga muy poquito, pero se genera un recaudo significativo. Ahora lo que está pasando es que hay muy poquitas personas que tributan muchísimo y que sostienen esa parte del recaudo interno,
pero que son muy pocas. Y esos son puntos que definitivamente en la reforma tributaria no se están tocando. Daniela, y con respecto a la política comercial, ¿han habido indicios de lo que pudiera ser la línea que mantenga este nuevo presidente? Colombia es un país también relativamente abierto, tiene varios acuerdos comerciales vigentes y uno que en particular nos resulta relevante a nosotros es la Alianza del Pacífico, dado que estamos intentando ingresar a este bloque. Entonces, no sé si han habido indicios o ciertos comentarios sobre el próximo presidente Petro sobre lo que pudiera ser la política comercial durante su gestión. Listo. Yo arrancaría por, digamos, uno de los quiebres más importantes con el gobierno Duque sería restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela. Venezuela en su momento fue nuestro mercado más importante de exportaciones. Exportábamos, digamos que en el máximo, que fue alrededor del 2009, se exportaban creo que unos 5.000 millones de dólares en valor. Y es un mercado que perdimos porque se cortaron las relaciones comerciales, la frontera está parcialmente cerrada, además Venezuela no cuenta con los medios de pago suficientes, y digamos que ese sería un paso importante en la política exterior y comercial de Colombia. Otra cosa que nos ha llamado mucho la atención, y ahí sí debo ser muy honesta, y es que nosotros en ANIF creemos que Colombia no es lo suficientemente abierto. Es un país relativamente cerrado en el sentido de que hubo una gran reforma en los noventas que estaba dirigida a abrir Colombia, a tener más acuerdos comerciales, a eliminar aranceles y barreras no arancelarias del comercio. Y aún así, si uno se fija en el indicador de, digamos, de apertura económica del país, es relativamente bajo. En ese sentido, nos preocupa, por ejemplo, que varias de las propuestas que han sonado, digamos, en esta coyuntura de inflación creciente, de que la inflación está siendo impulsada por el costo de los alimentos, que a su vez está muy atada a que los costos de los insumos que importamos, como los fertilizantes y los cereales, son cada vez más altos. El presidente Petro está proponiendo cosas como imponer aranceles a la importación de alimentos. Eso digamos, con la idea de impulsar la agroindustria acá en Colombia, pero digamos que la historia nos ha enseñado que eso no funciona, que eso lo que nos va a llevar es a digamos, un sector agroindustrial poco competitivo y con precios aún más altos. Entonces nos preocupa que por un lado quiere, digamos, tiene este discurso de abrir Colombia al mundo y de restablecer las relaciones con Venezuela, y por el otro está, digamos, también hablando de imponer aranceles y medidas no arancelarias al comercio. Listo. Daniela, mientras tú hablabas de este tema, de hecho me parece bastante importante porque un punto importante, de hecho, que digamos muchos ecologistas, y entre esos incluyo a Petro, es que se habla, digamos, de si bien quieren cambiar y mejorar para bien la economía y la vida de la gente, ellos hablan mucho de eliminar o dejar ese modelo extractivista, por ejemplo, lo que es para ustedes el carbón, el petróleo, dejar eso de lado, dejar la dependencia petrolera de alguna manera, y esto lo hacen de alguna forma diciendo que vean es a prohibirlo o cada vez pues extrayendo menos. Sin embargo, yo no he visto, por lo menos yo no escuché, me podrías decir tal vez si lo ha mencionado, pero no hay un modelo que reemplace justamente ese modelo extractivista, es decir, cuando se habla de dejarlo solo es eso, pero ¿y cómo resolvemos la falta de ingresos, cómo resolvemos esa falta de trabajo, esa pérdida de empleo que esto al final del día pues termina provocando? Entonces quisiera preguntarte, no sé si tal vez de parte de Petro se ha mencionado, ok, Colombia piensa dejar el modelo extractivista, piensa prohibir el extractivismo y los pozos petroleros, pero no sé si hay un plan B donde, ok, una vez que dejamos hacer esto, vamos a hacer esto de acá, de manera que esta parte despegue, esto permita pues tomar esos empleos que se van a perder. No sé si existe un plan como ese de parte del presidente. Digamos, varias cosas al respecto. Sí, el presidente Petro ha dicho que a partir del 8 de agosto, eso fue algo que dijo hace relativamente poco, iba a prohibir la explotación y la exploración de pozos petroleros. Y eso sería, digamos, tremendamente difícil para el país, no solamente por la implicación de que se pierden empleos, sino porque esos son recursos de la nación, esos son recursos de los colombianos. Alguien tiene que asumir el costo de no extraerlos. Digamos que en este momento Colombia tiene reservas como para aproximadamente 6 años. En 6 años perderíamos nuestra independencia energética si no seguimos explorando.
Al respecto, el presidente Petro ha tenido ideas bastante interesantes, como por ejemplo promover la industria del aguacate, que nunca, digamos, en términos fiscales, podría reemplazar los ingresos que significan para Colombia extraer petróleo y carbón, que por todo lo demás significan casi 50% de las exportaciones colombianas. Entonces, ha intentado tener estas ideas de que podemos volvernos un país agrícola y desarrollar nuestro sector agroindustrial, pero el valor agregado que eso genera es muy bajo. Eso no promueve el desarrollo, digamos, no en este momento. Todos sabemos que, digamos, todos vamos para adelante y eventualmente nos va a tocar abandonar este modelo de extracción de combustibles fósiles, pero no puede ser en 7 años, ni en 5 años, ni en 10 años. Eso es un costo muy grande que tendríamos que asumir los colombianos, o sea, que saldría de nuestros bolsillos y que aparentemente el presidente Petro no considera importante. En otras palabras, está haciendo una lista de deseos, más no realmente un plan económico, podríamos Exactamente. decir. Hasta el momento eso es así. Daniela, bueno, y para terminar, antes nos comentabas que se dice que Gustavo Petro sería el primer presidente de izquierda en casi 100 años. Entonces quisiera preguntar, ¿qué crees que nos deja esto como lección, por ejemplo, a los centros de estudios o al sector privado, con respecto a cómo impulsamos las ideas o sobre cómo marcamos la agenda de debate? Porque no solo ha pasado en Colombia, sino bueno, también Chile, que era un país que tenía una política bastante orientada al mercado, de libertad económica, y bueno, eligió un presidente con ideas contrarias, lo mismo que Perú, y entonces también viene habiendo como una especie de efecto dominó en la región. Entonces, ¿qué lección nos puede dejar esto a los centros de estudios que nos dedicamos a, bueno, impulsar las ideas contrarias? Yo creo que, digamos, la lección más importante para todos nosotros que estamos del lado de la investigación es mantener el debate con evidencia. Digamos que cuando uno va a debatir con otros actores, por ejemplo, con actores del gobierno, digamos que la arena de debate, como decías tú, tiene que estar del lado de los datos, de los hechos, de la evidencia. En ese sentido, uno siempre tiene que mantener la objetividad. Habrá momentos en los cuales los centros de estudios podemos reconocer que esa política es acertada. Nos pasó mucho con la pandemia. El programa de subsidios, los programas de apoyo a los deudores, digamos, las garantías de crédito para las empresas, esas eran políticas acertadas y nosotros lo dijimos. Pero cuando vemos que hay una alarma, por ejemplo, cuando vemos una política que no es responsable, en algún momento del año pasado, digamos, en esta misma época, pero en el año pasado, cuando se estaba hablando del nuevo presupuesto general de la Nación, se hablaba de un artículo que eliminaba, digamos, un seguro institucional muy importante en época electoral y nosotros sonamos las alarmas al respecto, porque habíamos visto que sin ese seguro se podían generar, digamos, todo un tipo de problemas fiscales y de corrupción. Entonces yo creo que, digamos, la lección más importante para nosotros en este momento, en este sector, acá en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, es que siempre tenemos que mantener el debate en las ideas fundamentadas en hechos, en datos, en ciencia. Bien, bueno, te agradezco, Daniela, en nombre del instituto por habernos acompañado y habernos, bueno, dado una buena perspectiva de lo que pudiera ser este nuevo gobierno para Colombia, que, bueno, también tiene incidencia en cómo serían las relaciones con Ecuador y con la región en general. Entonces, de nuevo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, siempre a la orden para estas discusiones tan interesantes. Gracias. Amigos, nos vemos la próxima semana en su programa Contrapunto Liberal.